Una hora de historias de terror en hospitales, relatos de enfermeras. Hay lugares donde la muerte no es un final, sino un estado perpetuo de espera. Lo aprendí durante mis primeros días como enfermera en el Hospital San Jerónimo, un edificio colonial que se levantaba como una cicatriz en el paisaje urbano. Sus muros blancos manchados por décadas de humedad tropical y negligencia administrativa. El olor me recibió desde el primer instante. Ese aroma peculiar que ningún desinfectante logra enmascarar completamente. Una mezcla de éter, sudor enfermo y algo más profundo, algo que parecía emanar de las mismas paredes de piedra caliza. Era el olor de la enfermedad y del miedo, pero también de algo anterior, algo que había impregnado el edificio mucho antes de que se convirtiera en hospital. Me llamo Carolina Mendoza, y durante 5 años caminé por esos pasillos interminables, mis zapatos blancos resonando contra el suelo de mosaicos agrietados, mi uniforme almidonado rozando las paredes, mientras me movía entre habitaciones que albergaban dramas humanos de proporciones incomprensibles. Pensé que conocía el sufrimiento. Pensé que había visto todo lo que un ser humano podía soportar. Estaba terriblemente equivocada. El Hospital San Jerónimo había sido construido en 1847 sobre los restos de un antiguo convento jesuita. Los planos originales mostraban claustros y capillas que ahora servían como salas de recuperación y depósitos de medicamentos. Las arcadas coloniales permanecían intactas, sostenidas por columnas de cantera que sudaban humedad, incluso en los días más secos. Los techos altísimos, con sus vigas de madera carcomida, creaban ecos extraños que distorsionaban los sonidos cotidianos del hospital. El pitido de los monitores cardíacos se multiplicaba en reverberaciones fantasmales. Las conversaciones susurradas se amplificaban en murmullos incomprensibles que parecían venir de todas partes y de ninguna. Durante el día, la luz del sol atravesaba los vitrales polvorientos, creando patrones de colores sobre los suelos. Pero al caer la noche, cuando solo las luces fluorescentes parpadeantes iluminaban los corredores, el edificio se transformaba en algo completamente diferente. Comencé en el turno nocturno del 3er piso, la sección de cuidados intensivos. Mi supervisora, la enfermera Guadalupe Torres, una mujer entrada en años con ojos cansados pero amables, me mostró las instalaciones con una eficiencia que delataba décadas de experiencia. Sus manos, venosas y manchadas por el tiempo, señalaban hacia las diferentes áreas mientras explicaba protocolos y procedimientos con voz monótona. Pero cuando llegamos al final del pasillo este, donde una puerta de madera pesada permanecía cerrada con un candado oxidado, su voz cambió. Se volvió más baja, más cuidadosa. «La habitación 312», dijo simplemente sin mirarme. «Nunca entres ahí. Está fuera de servicio». «¿Por cuánto tiempo?», pregunté con la ingenuidad de quien recién comienza. Guadalupe me miró entonces y en sus ojos vi algo que no pude identificar en ese momento. Miedo, quizás, o resignación. Desde antes de que yo llegara aquí, y llevo 32 años en este hospital. No hice más preguntas. Debí haberlas hecho. Los primeros meses transcurrieron con la rutina agotadora que caracteriza a cualquier hospital público. Dobles turnos, pacientes que llegaban en ambulancias con las sirenas aullando en la madrugada, familias llorando en las salas de espera, el olor constante a desinfectante de pino mezclado con ese otro aroma que nunca lograba identificar completamente. Aprendí a colocar vías intravenosas sin mirar, a leer monitores cardíacos con un vistazo, a reconocer el sonido específico que hacía un paciente cuando estaba a punto de entrar en paro. Me volví eficiente, profesional, distante en la medida necesaria para sobrevivir emocionalmente en un lugar donde la muerte era una visitante frecuente. Pero había momentos extraños, pequeños incidentes que mis compañeras más experimentadas parecían ignorar con práctica deliberada.
Las luces del pasillo este parpadeaban todas las noches, exactamente a las 3 de la madrugada. No importaba cuántas veces mantenimiento cambiara los tubos fluorescentes o revisara el cableado eléctrico. 3 de la mañana, siempre. Los parpadeos duraban exactamente 37 segundos. Los conté más veces de las que puedo recordar, y luego se detenían tan abruptamente como habían comenzado. Durante esos 37 segundos, los monitores cardíacos de toda la planta emitían un pitido ligeramente desafinado, como si todos los corazones que monitoreaban comenzaran a latir en una frecuencia diferente. Una sinfonía perturbadora de pulsos que no debían sincronizarse, pero lo hacían. Los pacientes en el ala este reportaban sueños similares. No todos, pero suficientes para que resultara inquietante. Hablaban de una monja con el rostro quemado que caminaba por sus habitaciones durante la noche, tocando sus frentes con dedos que parecían hechos de ceniza fría. Hablaban de cantos gregorianos que emanaban de las paredes, voces masculinas entonando en latín palabras que no comprendían, pero que les llenaban de un terror inexplicable. Algunos despertaban con marcas en las muñecas, como si alguien los hubiera sujetado con fuerza durante la noche. Círculos perfectos de dedos invisibles marcados en moretones que aparecían gradualmente, del amarillo al púrpura profundo. Son las alucinaciones, explicaba el doctor Romero, el médico residente de turno nocturno, con ese tono condescendiente que usan los que se creen por encima de lo inexplicable. Los medicamentos, la fiebre, el estrés del hospital. El cerebro humano crea narrativas para darle sentido al trauma, pero el doctor Romero nunca trabajaba después de las 11 de la noche. Siempre encontraba alguna razón para marcharse antes de que el hospital se transformara en esa otra cosa que era durante las horas oscuras. Fue en mi 5º mes cuando conocí a doña Esperanza. Llegó en una ambulancia a medianoche, su cuerpo frágil de 83 años, sacudido por convulsiones que los paramédicos no lograban controlar. Insuficiencia renal aguda, decía su expediente, complicaciones de diabetes crónica, historial de hipertensión. Los números clínicos que reducían una vida entera a una serie de diagnósticos en papel amarillento. La instalamos en la habitación 307, 6 puertas antes de la habitación clausurada, y comenzamos el protocolo estándar: vías intravenosas, monitoreo cardíaco, oxígeno suplementario. Pero doña Esperanza no se comportaba como los otros pacientes geriátricos. Sus ojos, a pesar de la morfina que fluía por sus venas, permanecían completamente lúcidos y alertas. Me seguían mientras me movía por la habitación, preparando su estación de enfermería, ajustando las sábanas, revisando los signos vitales. No había confusión en esa mirada. No había el desconcierto típico de alguien despertando en un lugar desconocido. Había reconocimiento, como si hubiera estado esperando volver a este lugar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, hija?, me preguntó con voz ronca, pero sorprendentemente firme. 5 meses, respondí mientras ajustaba el goteo intravenoso. Entonces todavía no has visto nada. Sus palabras me hicieron detenerme. Algo en su tono, una certeza absoluta que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo conectado a máquinas. ¿Qué quiere decir? Doña Esperanza cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió nuevamente, parecía haber tomado una decisión. Yo trabajé aquí. Hace 50 años. Era enfermera auxiliar, recién graduada, igual que tú ahora. Este edificio... Hizo una pausa, su respiración silbando ligeramente a través del tubo de oxígeno. Este edificio tiene hambre. Siempre la ha tenido. Debí haberme reído. Debí haber atribuido sus palabras a la confusión inducida por medicamentos. Pero no lo hice. Algo en la atmósfera de la habitación había cambiado. El aire se sentía más denso, más frío,
como si sus palabras hubieran invocado una presencia que ahora nos observaba desde las sombras que se acumulaban en las esquinas donde la luz fluorescente no alcanzaba. El convento que había aquí antes, continuó doña Esperanza, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. Hubo un incendio en 1843. 23 jesuitas murieron. Los quemaron vivos. ¿Un accidente? Su risa fue un sonido seco, amargo. No hay accidentes en lugares así. Fue la Inquisición, los últimos coletazos de un sistema agonizante. Los acusaron de herejía, de practicar rituales que mezclaban el catolicismo con las creencias indígenas de la región. Cerraron todas las salidas y prendieron fuego a la biblioteca mientras los jesuitas rezaban en la capilla. Algunos dicen que todavía se pueden escuchar sus gritos en ciertas noches. El monitor cardíaco emitió un pitido agudo. Sus signos vitales se habían alterado. Me acerqué rápidamente para revisar, pero ella agarró mi muñeca con una fuerza que no debía tener alguien en su condición. Sus dedos eran témpanos de hielo contra mi piel. «La habitación 312», susurró urgentemente. Ahí estaba la capilla, ahí los quemaron, y algo quedó atrapado, algo que ha estado esperando todo este tiempo. Doña Esperanza necesita calmarse. Su presión. «Escúchame». Su voz se elevó, resonando extrañamente en la habitación. Yo entré una sola vez. Vi lo que hay ahí dentro. Vi las marcas en las paredes, las huellas de manos chamuscadas, los nombres escritos en ceniza que nunca desaparece. Vi las sombras que se mueven sin luz que las proyecte. Y vi el altar. El altar. Lo construyeron en secreto. Un altar que no era ni cristiano ni indígena, sino algo entre ambos. Algo nuevo que nunca debió existir. Piedra negra tallada con símbolos que duelen mirarlos. Y en el centro, una cavidad donde... Su voz se cortó abruptamente. Los monitores enloquecieron. Su cuerpo se arqueó en la cama, todos los músculos tensándose al mismo tiempo, mientras sus ojos se volvían completamente blancos. Presioné el botón de emergencia, el sonido agudo perforando el silencio, mientras otras enfermeras corrían hacia la habitación. El doctor Romero apareció, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes, gritando órdenes mientras intentábamos estabilizarla. Pero antes de que perdiera la conciencia, doña Esperanza me miró directamente. Sus labios se movieron formando palabras sin sonido que pude leer claramente. «No dejes que te encuentren». Murió a las 3 de la madrugada, exactamente cuando las luces comenzaron a parpadear. Después de esa noche, algo cambió en mí, o quizás algo cambió en el hospital. Es difícil distinguir dónde termina la percepción y dónde comienza la realidad cuando trabajas en un lugar que existe en constante estado de transición entre la vida y la muerte. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, las manchas en las paredes que parecían formar patrones cuando las mirabas desde ciertos ángulos, siluetas que sugerían figuras humanas retorciéndose en agonía. El modo en que la temperatura descendía inexplicablemente al acercarse al final del pasillo este, como si la habitación 312 irradiara frío como otros lugares irradian calor. Mis compañeras más antiguas habían desarrollado rituales para protegerse. Lo hacían con tal naturalidad que uno podía pensar que eran simples supersticiones, manías desarrolladas por años de trabajo nocturno. Pero había una precisión en esos rituales que sugería algo más profundo que la simple costumbre. La enfermera Guadalupe siempre llevaba un rosario de madera en el bolsillo de su uniforme, sus dedos moviéndose constantemente sobre las cuentas gastadas, sin que pareciera consciente del gesto. Rocío, la enfermera del turno de madrugada, nunca caminaba sola por el pasillo este después de las 2 de la mañana. Siempre esperaba a que alguien la acompañara, incluso si eso significaba retrasar la administración de medicamentos.
y Marta, la supervisora del ala norte, había dibujado pequeñas cruces con pluma permanente en el interior de todos los marcos de las puertas, marcas casi invisibles que solo notabas si las buscabas deliberadamente. ¿Por qué hacen eso?, le pregunté una noche a Guadalupe mientras preparábamos medicamentos en la estación de enfermería. Ella continuó contando píldoras sin levantar la vista, sus dedos moviéndose con precisión mecánica sobre las pequeñas copas de papel. ¿Hacer qué, hija? Los rituales, las cruces, el rosario, todo actúan como si hubiera algo aquí. Guadalupe finalmente levantó la vista. La luz fluorescente creaba sombras profundas bajo sus ojos, haciéndola parecer mucho más vieja, más cansada. Hay cosas en este mundo que los médicos no entienden, cosas que no se pueden medir con monitores o analizar en laboratorios. Hizo una pausa, sus dedos cerrándose alrededor del rosario en su bolsillo. Este hospital fue construido sobre sufrimiento, sobre muerte violenta y fe pervertida. Eso deja una marca, una cicatriz en el tejido mismo del lugar. Doña Esperanza me habló sobre el incendio, sobre los jesuitas. Guadalupe asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación. Esperanza era una buena mujer, una buena enfermera, pero cometió el error de ser demasiado curiosa. Entró en la habitación 312. ¿Qué vio ahí dentro? Nunca quiso decírmelo completamente, solo que después de esa noche dejó de trabajar turnos nocturnos. Dejó de trabajar en este piso por completo. Se transfirió a pediatría, al edificio nuevo, donde las paredes no tienen memoria, pero algo la seguía. Podías verlo en sus ojos, esa mirada de alguien que ha visto detrás del velo y no puede olvidar lo que encontró. El silencio que siguió fue pesado, cargado con todas las preguntas que quería hacer, pero que sabía que no serían respondidas. En algún lugar del pasillo, un monitor cardíaco pitaba irregularmente. Una paciente gemía en sueños. El edificio crujía y se asentaba, sus viejos huesos de piedra y madera ajustándose a la temperatura nocturna. ¿Hay otros que han entrado?, pregunté finalmente. Guadalupe me miró durante un largo momento antes de responder. 3 enfermeras en los últimos 20 años. 2 se transfirieron a otros hospitales dentro del primer mes. La tercera... ¿Qué pasó con la tercera? La encontraron en el baño del segundo piso. Se había cortado las venas. Dejó una nota que solo decía: las sombras tienen rostros ahora. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada y las luces comenzaron su ritual de parpadeos, me encontré de pie frente a la habitación 312. No recuerdo haber tomado la decisión consciente de caminar hasta allí. Un momento estaba en la estación de enfermería, revisando expedientes, y al siguiente estaba parada frente a esa puerta de madera pesada con su candado oxidado. Mi respiración visible en el aire inexplicablemente frío que emanaba de la habitación clausurada. La puerta era diferente a todas las demás del hospital, más antigua, obviamente parte de la estructura original del convento. La madera estaba oscurecida por el tiempo y manchada de formas que podían haber sido agua o podían haber sido otra cosa. El candado era viejo, tan corroído que parecía imposible que pudiera abrirse. Pero mientras lo miraba, noté algo extraño. No había polvo acumulado en él, como si alguien lo manipulara regularmente, manteniéndolo limpio, funcional. Extendí la mano, mis dedos deteniéndose a centímetros de la madera. El aire alrededor de la puerta era denso, casi viscoso, como si tuviera que empujar contra una resistencia invisible. Y había un olor, no el olor antiséptico del hospital, sino algo más antiguo: incienso quemado, cera de vela, y debajo de eso, tenue pero inconfundible, el olor acre de la carne chamuscada. Toqué la madera. El mundo se inclinó. Fue como si el pasillo se alargara y comprimiera simultáneamente. Las luces fluorescentes dejaron de parpadear y se volvieron más brillantes, tan brillantes que dolía mirarlas.
su resplandor adquiriendo un tinte verdoso que convertía todo en una escena submarina. Los sonidos del hospital se distorsionaron, los pitidos de los monitores ralentizándose hasta convertirse en gemidos profundos y resonantes que parecían venir de las mismas paredes. Podía escuchar voces, muchas voces, hombres rezando en latín, sus palabras superponiéndose hasta crear un murmullo incomprensible que crecía en volumen e intensidad. Y entonces lo vi, a través de la puerta. A pesar de que la puerta estaba cerrada, la atravesé con la vista como si fuera de vidrio translúcido. La habitación del otro lado no era una habitación de hospital, era una capilla, pequeña, angosta, con techo abovedado sostenido por vigas de madera que estaban cubiertas de fuego. Las llamas eran extrañas, demasiado brillantes, demasiado rojas, moviéndose de formas que el fuego no debería moverse, y en el suelo, retorciéndose en agonía mientras las llamas consumían sus hábitos, había figuras. 23 figuras con rostros carbonizados que se volvían hacia mí con ojos que eran solo cuencas vacías llenas de luz naranja palpitante. En el centro de la capilla, imposiblemente intacto en medio del infierno, había un altar de piedra negra. Y sobre el altar, tallado en la superficie oscura con una precisión que sugería obsesión, había un símbolo que nunca había visto antes, pero que reconocí instantáneamente como profundamente incorrecto. No era un símbolo cristiano ni indígena, era algo anterior, algo que había existido antes de que cualquier religión pusiera nombre a lo divino y lo infernal. Mirarlo hacía que los ojos dolieran, que la mente tratara de rechazarlo como si fuera un error en el tejido mismo de la realidad. Y en la cavidad en el centro del altar había algo que se movía, algo sin forma definida, algo que me vio. Retiré la mano de la puerta como si me hubiera quemado. La visión se desvaneció instantáneamente. El pasillo volvió a ser un pasillo. Las luces eran luces. Los monitores pitaban normalmente, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que se escucharía por todo el piso, y mis manos temblaban de forma incontrolable. Eso no fue real, susurré para mí misma. No fue real, no fue real, pero mi voz sonaba hueca incluso a mis propios oídos. Regresé a la estación de enfermería con pasos que intentaba mantener firmes, mi mente tratando de procesar lo que había visto, buscando explicaciones racionales que sabía que no encontraría. Alucinación inducida por cansancio, sugestión psicológica después de escuchar las historias de Doña Esperanza. Una crisis nerviosa gradual provocada por el estrés acumulado de meses trabajando en un ambiente de alta tensión emocional. Ninguna de esas explicaciones explicaba el olor a humo que ahora impregnaba mi uniforme. Un olor que Guadalupe notó inmediatamente cuando me vio, sus ojos ampliándose con una mezcla de temor y resignación. «¿Tocaste la puerta?», preguntó sin preámbulos. No tenía sentido mentir. «Sí». «¿Qué viste?» «El fuego, los jesuitas, el altar». Guadalupe cerró los ojos y se persignó lentamente, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Entonces ya te marcó, ya sabe que existes». «¿Qué cosa lo sabe?» «Lo que sea que esté atrapado en esa habitación, lo que sea que los jesuitas estaban invocando cuando el fuego los alcanzó». Guadalupe me tomó de los hombros, su agarre sorprendentemente fuerte. «Escúchame bien, Carolina. A partir de ahora no puedes trabajar sola. Nunca. Especialmente no después de medianoche. Y si empiezas a ver cosas, si empiezas a escuchar voces que te llaman por tu nombre, si sientes que algo te observa desde lugares donde no hay nadie, no las ignores. Cuéntamelo inmediatamente». «¿Por qué? ¿Qué me va a pasar?» «Lo que le pasó a las otras, lo que casi le pasa a Esperanza antes de que huyera. Esa cosa se alimenta de curiosidad, de miedo.
Abre una grieta en tu mente y luego se desliza dentro, lentamente, como agua filtrándose a través de una fisura hasta que toda la presa colapsa. Quise reír. Quise decirle que estaba siendo ridícula, que estábamos en el siglo XXI, que esas supersticiones no tenían lugar en un entorno médico moderno. Pero las palabras murieron en mi garganta porque podía sentirlo. Una presencia. Como si algo me estuviera observando desde cada sombra, cada rincón, donde la luz no alcanzaba completamente. Como si el hospital entero se hubiera vuelto consciente de mí de una forma nueva y perturbadora. Los días siguientes fueron una lenta espiral hacia la paranoia. Comencé a ver movimientos en mi visión periférica, sombras que no debían estar ahí, que se movían contra la lógica de las fuentes de luz. Escuchaba mi nombre susurrado en los pasillos vacíos, pronunciado por voces que sonaban como si vinieran de muy lejos o de muy adentro, imposible distinguir. Los pacientes comenzaron a comportarse extrañamente en mi presencia. Algunos se negaban a que los atendiera, mirándome con ojos llenos de un miedo que no podían explicar. Otros me observaban con una intensidad inquietante, como si vieran algo en mí que yo misma no podía ver. Una noche, mientras atendía a un paciente en la habitación 305, el anciano me agarró la muñeca y me acercó a él con una fuerza que no debía tener. «¿Por qué vienes con ellos?», susurró, su aliento caliente y dulzón por la infección que consumía sus pulmones. «¿Por qué traes a los quemados contigo?». «No sé de qué está hablando», respondí, intentando liberar mi brazo. «Están detrás de ti, siempre detrás de ti. 23 sombras con rostros de ceniza. Te siguen, te esperan». Logré soltarme y salí de la habitación, mi respiración acelerada, mi corazón desbocado. Pero cuando miré hacia atrás, a través de la ventana de la puerta, vi que el anciano tenía razón. Había sombras detrás de mí. 23 sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz, que se movían de forma independiente como si tuvieran voluntad propia. Y en el centro de cada sombra, donde debería estar la cabeza, había un resplandor tenue, como brasas que aún ardieran después de que el fuego se hubiera apagado. Corrí. No recuerdo dónde corrí exactamente. Por los pasillos, bajando escaleras, a través de puertas que se abrían y cerraban a mi paso. El hospital se había transformado en un laberinto, sus corredores duplicándose y ramificándose de formas que no tenían sentido arquitectónico. Cada puerta que atravesaba me llevaba a lugares que reconocía, pero que parecían ligeramente desplazados, como versiones alternativas de las salas y pasillos que conocía. Y las sombras me seguían, siempre a la misma distancia, nunca acercándose, pero nunca perdiendo terreno. Terminé en el sótano. No recordaba haber bajado tantos pisos. No recordaba que el hospital tuviera un sótano tan profundo. Pero ahí estaba, en un corredor de techos bajos y paredes de piedra desnuda que obviamente eran parte de la estructura original del convento. Había antorchas en soportes de hierro forjado, ardiendo con ese mismo fuego extraño que había visto en mi visión, proyectando sombras danzantes que convertían el pasillo en un túnel de luz y oscuridad palpitantes. Y al final del pasillo había una puerta abierta. Sabía que no debía entrar. Cada instinto, cada neurona dedicada a la autopreservación gritaba que corriera en la dirección opuesta. Pero había algo más fuerte que el miedo. Una curiosidad que no era completamente mía. Un impulso que parecía venir de fuera, empujándome hacia adelante como una marea invisible. Entré. La habitación era la misma que había visto en mi visión, pero transformada por el tiempo. Las vigas carbonizadas aún colgaban del techo, cubiertas ahora de telarañas tan densas que parecían velos funerarios. El suelo estaba cubierto de ceniza que se había compactado con los años hasta formar una superficie dura y agrietada. Y en el centro, perfectamente intacto, estaba el altar de piedra negra.
Los símbolos tallados en su superficie parecían moverse bajo la luz de las antorchas, reconfigurándose constantemente en patrones que dolían seguir con la vista. Y la cavidad en el centro ya no estaba vacía. Contenía algo que no era exactamente líquido ni exactamente sólido, una sustancia oscura que pulsaba con un ritmo propio, como un corazón independiente latiendo en la piedra. Alrededor del altar, dispuestas en un círculo perfecto, había 23 figuras. No eran exactamente sombras ni exactamente sólidas. Existían en un estado intermedio, lo suficientemente reales como para proyectar presencia, pero lo suficientemente etéreas como para que la luz las atravesara parcialmente. Llevaban los restos carbonizados de hábitos jesuitas, la tela fusionada con la carne quemada de formas que desafiaban la anatomía. Sus rostros eran máscaras de carne derretida y hueso expuesto, pero sus ojos ardían con ese resplandor naranja que había visto antes, miradas que contenían una inteligencia feroz y hambrienta. Todas me observaban. Finalmente, dijo una voz que parecía venir del altar mismo, o quizás de las 23 figuras hablando al unísono, o quizás de las paredes, del aire, de mis propios pensamientos. Finalmente, alguien con el don lo suficientemente fuerte, alguien que puede ver, alguien que puede servir. Quise huir, quise gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada, cada músculo congelado en su lugar, mientras una de las figuras comenzaba a moverse hacia mí. Sus pasos no hacían sonido contra la ceniza. Se deslizaba más que caminar, su forma fluctuando entre solidez y translucidez con cada movimiento. 62 años hemos esperado, continuó esa voz múltiple, desde que la última portadora huyó de nosotros. Desde que Esperanza nos negó el sacrificio que habíamos preparado durante décadas. ¿Qué quieren de mí? Logré susurrar, mi voz sonando distante incluso a mis propios oídos. Completar lo que comenzamos. Abrir la puerta que quedó entreabierta. La figura extendió lo que quedaba de su mano. Dedos carbonizados que terminaban en garras de hueso expuesto. Los rituales que practicábamos no eran herejía. Eran revelación. Habíamos encontrado el punto donde lo divino y lo infernal se encuentran, donde el cielo y el infierno son la misma cosa vista desde diferentes ángulos. Íbamos a trascender la carne, a convertirnos en puentes entre mundos. Pero la Inquisición nos detuvo antes de que el ritual se completara. Nos quemaron, sí, pero el fuego solo nos transformó, nos atrapó en este estado intermedio, ni vivos ni muertos, ni humanos ni divinos. ¿Y quieren que yo... ¿qué? ¿Que termine el ritual? Necesitamos un ancla, alguien vivo, alguien con un pie en cada lado. Tú has tocado la puerta, has visto lo que hay más allá, ya estás marcada, ya eres nuestra. La figura estaba ahora lo suficientemente cerca como para tocarme. Podía sentir el calor radiando de su cuerpo carbonizado, un calor que no era calor natural, sino algo más profundo, más terrible. Cerré los ojos, esperando el contacto de esos dedos de ceniza contra mi piel. No llegó. En cambio, escuché otra voz, una voz que conocía. «¡Carolina, despierta!». Abrí los ojos. No estaba en el sótano. Estaba en el suelo del tercer piso, en medio del pasillo, justo frente a la habitación 312. Guadalupe estaba arrodillada junto a mí, su rostro pálido de terror, sus manos sujetando mis hombros y sacudiéndome con fuerza. A nuestro alrededor, varias enfermeras y un médico de guardia nos observaban con expresiones de preocupación y confusión. «¿Cuánto tiempo?», comencé a preguntar, mi voz rasposa. «Te encontramos hace 10 minutos», respondió Guadalupe. «Estabas de pie frente a esta puerta, completamente inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin responder a nada, como en trance. Pero yo estaba... el sótano, las figuras. No has ido a ningún lado. Has estado aquí todo el tiempo». Guadalupe me ayudó a ponerme de pie, sus manos temblando ligeramente. «Te dije que no trabajaras sola. Te dije que te estaba marcando.
Me llevaron a la sala de descanso del personal. El doctor Romero insistió en examinarme, revisando mis signos vitales, mirando mis pupilas con una linterna, haciendo preguntas sobre mi salud mental y mi nivel de estrés. Le dije que estaba bien, que solo había sido un momento de agotamiento, que no había dormido bien últimamente. Las mentiras salieron fácilmente, porque la verdad era imposible de articular de forma que no sonara como el delirio de alguien al borde del colapso psicológico. Pero cuando me quedé sola con Guadalupe, cuando los demás se habían dispersado para continuar con sus rondas, le conté todo: la visión del sótano, las figuras carbonizadas, el altar, las palabras que habían dicho. Guadalupe escuchó en silencio, su rostro volviéndose progresivamente más pálido a medida que hablaba. Esperanza vio lo mismo, dijo finalmente. Exactamente lo mismo. El sótano que no existe, el altar, las 23 figuras. Es así como comienza. ¿Cómo comienza qué? El proceso de convertirte en el ancla que necesitan. Te arrastran poco a poco hacia ese otro lugar, ese espacio entre el hospital real y lo que el hospital era antes. Cada vez que tengas una visión, cada vez que toques la puerta o te acerques demasiado a la habitación 312, caerás más profundo. Y eventualmente, ¿eventualmente qué? Guadalupe me miró directamente, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Eventualmente no podrás regresar. Te quedarás atrapada allí con ellos, y ellos usarán tu cuerpo, tu presencia en este mundo, como puente para cruzar, para completar el ritual que la Inquisición interrumpió. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos habituales del hospital parecían haber sido absorbidos por el peso de sus palabras. Finalmente, logré formular la pregunta obvia. ¿Cómo lo detengo? No estoy segura de que puedas. Una vez que te han marcado, una vez que has visto... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Esperanza lo intentó. Dejó el hospital. Se mudó a otra ciudad. Comenzó una nueva vida. Pero las visiones continuaron. Las sombras la seguían. Eventualmente tuvo que regresar. ¿Por qué regresó? Porque descubrió que la única forma de debilitarlos, de mantenerlos contenidos, era estar cerca, ser consciente de ellos, vigilarlos. Si huía completamente, si dejaba de resistirse, ellos se volverían más fuertes. Así que volvió, pero se mantuvo lejos del tercer piso, trabajó en otras áreas, mantuvo su distancia, pero nunca los perdió de vista. Y funcionó durante 50 años. Hasta que su cuerpo finalmente cedió y la trajeron de vuelta aquí, a este piso, a estar cerca de ellos otra vez. Guadalupe sacó su rosario, sus dedos moviéndose sobre las cuentas con familiaridad nerviosa. Creo que sabían que iba a morir, creo que la estaban esperando, y creo que ahora te han elegido a ti para reemplazarla. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de vigilia constante. Seguí trabajando mis turnos porque no sabía qué otra cosa hacer, porque dejar el hospital significaba admitir que algo incomprensible me había elegido para un propósito que no comprendía. Guadalupe se aseguró de que nunca estuviera sola, rotando a diferentes enfermeras para que siempre hubiera alguien conmigo. Comenzaron a llamarnos el sistema de parejas, oficialmente para mejorar la eficiencia y reducir errores médicos. Pero todas sabíamos la verdadera razón. Las visiones se volvieron más frecuentes. Ya no necesitaba tocar la puerta o estar cerca de la habitación 312 para experimentarlas. Podían ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar del hospital. Estaría administrando medicación a un paciente y de repente el presente se desvanecería, reemplazado por escenas del pasado. Jesuitas en sus celdas, escribiendo en libros antiguos a la luz de velas, rituales en la capilla donde mezclaban oraciones católicas con invocaciones en lenguas que no reconocía.
El momento del incendio, visto desde 23 perspectivas simultáneas, el terror y el dolor y algo más, algo que casi parecía triunfo mientras las llamas consumían sus cuerpos. Y siempre, en el borde de cada visión, estaba el altar, pulsando, esperando. Los pacientes comenzaron a evitarme activamente. Algunos pedían ser transferidos a otras enfermeras. Otros simplemente se ponían tensos cuando entraba en sus habitaciones, sus ojos siguiéndome con desconfianza animal. Un paciente psiquiátrico internado después de un episodio psicótico severo gritó cuando me acerqué a su cama: «Tienes muertos encima, están todos sobre ti, tocándote, susurrándote, no dejes que te lleven». Tuvieron que sedarlo, pero lo peor eran las noches. Las 3 de la madrugada se convirtieron en un punto de inflexión diario que esperaba con terror creciente. Porque cuando las luces parpadeaban, cuando los monitores emitían ese pitido desincronizado, podía verlas claramente, las 23 figuras. Ya no necesitaba entrar en trance o caer en visión. Estaban simplemente ahí, de pie en el pasillo, observándome. Cada noche un poco más sólidas, cada noche un poco más cerca, y cada noche una de ellas se acercaba más que las demás. Era la figura que me había hablado en el sótano, el líder, supuse, aunque no tenía forma de saberlo con certeza. Su rostro carbonizado había comenzado a mostrar características distintivas. Los restos de lo que había sido una barba, la forma de una nariz que había sido prominente, cuencas oculares profundas donde ardían esos ojos de brasa. Se paraba al final del pasillo, justo frente a la habitación 312, y me observaba. Simplemente observaba, sin moverse, sin hablar, pero su presencia ejercía una presión constante en mi mente, como una invitación, como una promesa, como una amenaza. Una noche no pude soportarlo más. Era mi 4º mes desde el incidente frente a la puerta, y la línea entre el mundo real y las visiones se había vuelto tan delgada que ya no estaba segura de cuándo estaba experimentando uno u otro. Guadalupe estaba conmigo, como siempre, pero incluso su presencia constante ya no era suficiente para anclarme completamente a la realidad. Podía ver a través de las paredes. Podía escuchar conversaciones que habían ocurrido décadas atrás. El hospital existía en múltiples tiempos, simultáneamente para mí. El presente y el pasado superpuestos como transparencias mal alineadas. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, las figuras aparecieron como siempre. Pero esta vez, cuando la figura líder comenzó a caminar hacia mí, no me quedé paralizada por el miedo. En su lugar sentí una calma extraña, una aceptación de lo inevitable. Si esto era lo que el universo o el destino o lo que sea que gobernara estas cosas había decidido para mí, entonces que así fuera. Ya estaba cansada de resistir. «No», dijo Guadalupe, leyendo mi intención en mi expresión. «Carolina, no». Pero yo ya estaba caminando hacia la figura, hacia la habitación 312, hacia el final o el comienzo de algo que no tenía nombre en ningún idioma vivo. La puerta estaba abierta. No tenía que estar abierta. El candado aún colgaba de la aldaba, cerrado y oxidado como siempre, pero la puerta estaba abierta de todos modos, revelando un interior que era imposible, un espacio mucho más grande que el que podía contener la habitación, un espacio que descendía hacia profundidades que no debían existir en un 3er piso. Entré. El interior era exactamente como mis visiones habían mostrado, pero multiplicado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, no solo tallados, sino también pintados, escritos, grabados en capas sobre capas de texto sagrado y profano, mezclados en una cacofonía visual que dolía procesar. Las 23 figuras me rodearon inmediatamente, formando un círculo perfecto que me guiaba hacia el altar en el centro de la habitación. Y el altar estaba vivo.
La sustancia en la cavidad central pulsaba con un ritmo que podía sentir en mis huesos, un latido que resonaba con mi propio corazón, sincronizándose gradualmente hasta que no podía distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba. Eso. Los símbolos tallados en la piedra negra brillaban ahora con su propia luz, un resplandor verdoso enfermizo que convertía todo en una escena subacuática de pesadilla. «El ritual está casi completo», dijo la figura líder, su voz ahora clara y distinta, ya no esa cacofonía de tonos superpuestos. «Solo falta el último componente, tu voluntad, tu consentimiento. Debes elegir». «¿Elegir qué?» «Ser el puente, permitirnos cruzar, compartir tu cuerpo como nosotros compartimos este espacio, existir entre mundos como nosotros existimos, entre la vida y la muerte». «¿Y si me niego?» La figura rió, un sonido como leña crepitando en una hoguera. «Ya es tarde para negarse. Ya estás aquí, ya has visto, ya has tocado. La marca está en ti, en tu carne, en tu alma. Puedes aceptar y mantener algo de ti misma, o puedes resistir y ser consumida completamente. Esas son tus únicas opciones». Miré alrededor del círculo de figuras carbonizadas. Todas me observaban con esa misma intensidad hambrienta. Podía sentir su desesperación, su necesidad. Habían estado atrapadas en este estado intermedio durante más de 150 años, ni vivas ni muertas, conscientes pero incompletas, anhelando la trascendencia que el fuego les había negado en el último momento. Y entonces comprendí algo. Comprendí que ellos no eran los verdaderos prisioneros aquí. El hospital sí lo era. O más específicamente, ese espacio donde el hospital había sido construido, ese punto de confluencia que los jesuitas habían identificado y tratado de explotar. Los rituales que habían practicado no habían sido para invocar algo externo, sino para liberar algo que siempre había estado aquí, algo anterior a cualquier religión o civilización. Y el incendio no los había detenido. Los había convertido en guardianes involuntarios, atrapados, manteniendo cerrada una puerta que ellos mismos habían abierto parcialmente. «Ustedes no quieren cruzar», dije en voz alta. «Quieren cerrar la puerta». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la pulsación del altar pareció detenerse por un momento. «¿Cómo?» comenzó la figura líder, su voz llena de algo que podría haber sido sorpresa. «Porque si quisieran cruzar realmente, si quisieran completar el ritual y trascender, no necesitarían mi consentimiento. Un puente no elige quién lo cruza, pero una llave sí elige cuándo girar en la cerradura». Miré directamente a esos ojos de brasa. «Ustedes no son demonios ni ángeles. Son hombres que cometieron un error terrible y han pasado más de un siglo tratando de enmendarlo. Y me necesitan porque ya no tienen la fuerza para sellarlo por sí mismos». La figura líder se quedó inmóvil durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. La última portadora esperanza lo comprendió también. Por eso pudo resistirnos durante tanto tiempo. Por eso su presencia nos debilitó en lugar de fortalecernos. Pero ella era vieja cuando finalmente regresó. No tenía la fuerza para terminar lo que necesitaba hacerse. Extendió su mano carbonizada hacia mí. «Tú eres joven. Tú tienes tiempo. Décadas, quizás. Suficiente para lo que debemos hacer». «¿Qué es lo que debo hacer exactamente?» «Mantener la puerta cerrada. Vigilar el altar. Asegurarte de que lo que yace en esa cavidad nunca despierte completamente». La figura hizo un gesto abarcando toda la habitación. «Esto no es un lugar de poder. Es una prisión. Y alguien debe ser el carcelero». Comprendí entonces la verdadera naturaleza de mi elección. No era entre la libertad y la esclavitud, entre ser yo misma o ser poseída. Era entre aceptar una responsabilidad que nadie debería tener que cargar o permitir que algo mucho peor,
que 23 fantasmas de jesuitas ardiendo se liberara sobre el mundo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo tendré que hacer esto? Hasta que encuentres a otra. Hasta que alguien más con el don, alguien más que pueda ver entre los mundos, toque la puerta y sea marcada. Entonces podrás transferir la carga, como Esperanza hizo contigo, como tú harás con quien venga después. Era, me di cuenta, una especie de inmortalidad perversa. Una cadena de guardianes pasándose la responsabilidad de generación en generación, cada uno atrapado por un periodo indeterminado de sus vidas, vigilando algo que nadie más podía ver o comprender. ¿Y si nadie más toca la puerta? ¿Si nadie más es marcado? La figura no respondió. No necesitaba hacerlo. La respuesta estaba implícita en su silencio. Extendí mi mano y toqué la suya. El mundo explotó en luz. Cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en el pasillo, desplomada contra la pared frente a la habitación 312. Guadalupe estaba arrodillada junto a mí, llorando abiertamente, sus dedos presionados contra mi cuello buscando mi pulso. «Estoy bien», logré decir, mi voz rasposa. «Estoy bien», pero no lo estaba. Nada estaba bien. Podía sentir la marca ahora. No como algo externo, sino como parte de mí, como un órgano adicional que nunca había tenido antes. Y con él venía el conocimiento, todo el conocimiento acumulado por todos los guardianes anteriores, sus nombres, sus vidas, sus temores, sus sacrificios, Esperanza, y antes de ella, un hombre llamado Miguel, y antes de Miguel, una mujer llamada Dolores. Y así hacia atrás, una cadena de almas que se extendía hacia el pasado hasta perderse en la oscuridad. Me puse de pie con dificultad. Mi cuerpo se sentía diferente, más pesado, como si ahora cargara algo que no era completamente mío. «¿Qué pasó ahí dentro?», preguntó Guadalupe, su voz temblando. «Acepté», respondí simplemente. No necesitaba explicar más. Guadalupe había trabajado en este hospital el tiempo suficiente, había visto suficientes cosas inexplicables como para comprender lo que esas dos palabras significaban. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Hasta que venga la siguiente, o hasta que muera. Lo que ocurra primero. Guadalupe cerró los ojos, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto. Debí haberte advertido mejor. Debí haberte protegido». «No había protección posible», respondí. Desde el momento en que doña Esperanza murió en ese cuarto, desde el momento en que su presencia dejó de contenerlos, estaban buscando un reemplazo. Hubiera sido yo o alguien más. Al menos yo elegí. Al menos entiendo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Continué trabajando en el Hospital San Jerónimo, pero mi rol había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo una enfermera, era una guardiana. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, visitaba la habitación 312. La puerta ya no estaba cerrada para mí. Entraba, verificaba el altar, me aseguraba de que los símbolos mantuvieran su integridad, de que la sustancia en la cavidad no hubiera crecido o cambiado de formas que sugirieran despertar. Las 23 figuras se volvieron mis compañeras constantes. Comprendí que no eran malévolas, simplemente estaban atrapadas, cumpliendo una penitencia eterna por su arrogancia de haber creído que podían controlar fuerzas más antiguas que la humanidad misma. Me enseñaron los rituales de mantenimiento, las palabras en lenguas muertas que reforzaban el sello, las ofrendas simbólicas que mantenían la puerta cerrada, y aprendí a vivir con el peso del conocimiento. El conocimiento de que bajo este hospital, en un espacio que existía entre las dimensiones, dormía algo que no tenía nombre, algo que había existido antes de que la conciencia humana evolucionara lo suficiente como para concebirlo. Algo que los jesuitas habían intentado comprender y que en cambio los había consumido.
Los pacientes todavía me evitaban. Las enfermeras nuevas sentían incomodidad en mi presencia sin poder explicar por qué. Pero continué mi trabajo, porque alguien tenía que hacerlo, porque la alternativa era impensable. 5 años han pasado desde esa noche, 5 años vigilando, esperando, preguntándome si algún día otra alma curiosa tocará la puerta y será marcada, liberándome de esta responsabilidad. Preguntándome si quiero que eso suceda, sabiendo lo que significa pasar esta carga a otra persona. El Hospital San Jerónimo continúa funcionando. Los pacientes llegan y se van. Los médicos diagnostican y tratan enfermedades con sus herramientas modernas y su comprensión científica del cuerpo humano. Y yo camino por estos pasillos cada noche, visible para todos pero verdaderamente vista solo por aquellos que tienen ojos para ver más allá del velo. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera tocado esa puerta, si hubiera escuchado a Guadalupe y mantenido mi distancia, si hubiera pedido un traslado al edificio nuevo, a las secciones modernas, donde las paredes no tienen memoria y las sombras son solo ausencia de luz. Pero esas preguntas son inútiles ahora. Elegí mi camino, o el camino me eligió a mí. La distinción dejó de importar hace mucho tiempo. Todo lo que sé es esto. Hay lugares en el mundo donde la realidad es más delgada, donde el tejido que separa lo que es de lo que nunca debería ser se ha desgastado con el tiempo y el trauma. El Hospital San Jerónimo es uno de esos lugares y mientras respire, mientras tenga fuerza para caminar estos pasillos y pronunciar las palabras que mantienen el sello intacto, nada cruzará esa línea. Es mi carga, mi responsabilidad, mi penitencia por la curiosidad que me llevó a tocar una puerta que nunca debió abrirse. Y si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, quiero que comprendas algo. Los hospitales son más que edificios donde se trata enfermedad. Son lugares liminales donde la vida y la muerte se encuentran constantemente, donde el velo entre mundos se vuelve transparente. Y en algunos de estos lugares, en los hospitales más antiguos construidos sobre suelo sagrado o maldito, hay guardianes, personas como yo, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento que llevan una segunda función que nunca aparecerá en su descripción de trabajo. Nos reconocerás por la forma en que nos movemos por los pasillos, siempre alertas, siempre escuchando, siguiendo patrones que no tienen sentido médico, pero que tienen todo el sentido del mundo para aquellos que saben lo que realmente vigilamos. Y si alguna vez te encuentras en un hospital antiguo, en un edificio con historia de sufrimiento y muerte violenta, y ves una puerta cerrada que nadie parece querer mencionar, una puerta con un candado oxidado y manchas en la madera que podrían ser agua, o podrían ser sangre, o podrían ser ceniza, no la toques, no preguntes sobre ella. Y definitivamente, no trates de abrirla, porque hay cosas peores que la muerte esperando del otro lado. Y una vez que te eligen, una vez que te marcan, nunca volverás a ser completamente tuya misma. Esta es mi advertencia, esta es mi confesión. Esta es la verdad que ningún manual de enfermería jamás te enseñará. Los hospitales tienen secretos, y algunos de esos secretos tienen guardianes. Y algunos de esos guardianes están orando para que nunca tengas que unirte a nuestras filas. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los pasillos oscuros del Hospital San Jerónimo. Si esta historia resonó contigo, si sentiste el frío de esos corredores antiguos o escuchaste los susurros de las 23 sombras, déjame saberlo en los comentarios. ¿Has experimentado algo inexplicable en un hospital? ¿Has sentido esa presencia que no puede explicarse racionalmente? No olvides suscribirte para más relatos de terror basados en experiencias reales de personal médico.
Hay más historias que contar, más secretos que revelar sobre los lugares donde la vida y la muerte se entrelazan de formas que desafían toda comprensión. Y dime, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es donde estás ahora? ¿Estás solo? Porque después de esta historia quizás quieras encender más luces. Nos vemos en la próxima, si todavía te atreves a regresar.